Irene Parrilla es Health and Life Coach española que ha hecho de Vancouver su hogar. Irene acompaña a las personas que quieren transformar su vida desde adentro, ayudándolas a liberarse de los miedos, de las creencias limitantes, gestionar la ansiedad y poder conectarse con su verdadera esencia. Así que chicos, démosle la bienvenida a Irene Parrilla. Qué alegría tenerte en este podcast, Irene. Me siento muy emocionada y muy agradecida por el día de hoy, por tenerte presente. Siento que vamos a aprender muchísimo contigo sobre salud y vida. Cuéntanos, Irene, ¿de qué se trata esta profesión de Health and Life Coach? Bueno, Malú, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme aquí, la verdad me hace mucha ilusión. Ser Health and Life Coach es trabajar con personas, ayudarles o guiarles a que descubran su propio proceso interno, porque todo el mundo tenemos nuestras propias respuestas. Entonces yo trabajo con personas que quieren llegar a X punto en su vida o que quieren tener X cosas en su vida, pero se sienten como atrapados, perdidos, sin motivación, etcétera, etcétera. Hay que indagar qué es lo que te está a ti reteniendo o parando y por qué no puedes llegar a eso que quieres conseguir, ¿no? Entonces como que yo trabajo con mis clientes para descubrir qué es eso que realmente le están como holding them back, parando ahí, para que al final puedan avanzar y caminar hacia sus objetivos. Es decir, los acompañas durante su proceso de transformación hacia sus objetivos. Exacto, sí. ¿Y eso es algo que tú hacías en España? No, en España la verdad es que yo tuve bastante poca experiencia laboral, por así decirlo, porque enseguida me fui. Entonces yo estudié en España Administración y Dirección de Empresas, pero luego solo trabajé un año allí después de que me gradué y luego me fui a Australia, luego volví otro año, trabajé en un par de trabajos allí y luego me fui y me vine a Canadá. Entonces 2 años de experiencia laboral allí en España únicamente. Ok, te fuiste a Australia y después viniste a Canadá. Uh-huh. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué no Australia y sí Canadá? Al momento de acabar la carrera, yo había hecho un Erasmus en Irlanda en mi tercer año de carrera. Me fui de intercambio, bueno, no de intercambio, me fui a estudiar un año en Irlanda y como que allí dije, oh wow, tengo mucho por descubrir. Entonces ya al acabar la carrera, lo que pasó es que empecé a trabajar en una empresa y me di cuenta de que había gente joven como yo acabé la carrera a los 22 años y la gente allí tenía 25, 27 y estaban como, solo vivían para las vacaciones y para el fin de semana. Y yo dije, yo no quiero esto en mi vida. Entonces dije, bueno, como estaba cubriendo una baja maternal, dije, cuando se acabe, pues, ¿dónde más me puedo ir? Entonces me fui a estudiar a Australia, me fui a estudiar inglés y luego allí estuve un año. No sentí la necesidad de quedarme allí. Okay. Fue como un año y yo tengo como una conexión con los lugares y allí no la sentí. Fue una experiencia increíble, pero no la sentí. Luego cuando llegué a España dije, pues a ver, ¿dónde más puedo ir? ¿Dónde tiene como España agreements? ¿Con quién tiene como acuerdos para poder aplicar a una visa o algo así? Y vi que pues tenían Canadá y dije, bueno, pues vamos a probar en Canadá. O sea, sin expectativas. Yo me vine aquí pensando que iba a ser otro año. Ajá. Y ya, pues no, 7 años después estamos aquí. Ya ciudadana. Sí, ya ciudadana. Increíble, o sea, Ajá. Te viniste con el Work and Holiday Visa. Sí. ¿Y de qué trabajaste al inicio? Muy curioso porque yo me fui a Australia como estudiante y allí una agencia me ayudó a hacer mi visa, a entrar en una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando conseguí mi Work and Holiday Visa para Canadá, le hablé a la misma chica que a mí me había ayudado a ir a Australia. Y le dije, oye, he visto que tu empresa, tu agencia también está abriendo oficinas en Canadá. ¿Crees que me podrías contactar con alguien? Y me dijo, ya no trabajo para esa agencia, pero trabajo para otra que también acaba de abrir oficina en Canadá. Te contacto. Uh-huh. Y mientras yo me fui a viajar un poco antes de llegar a Canadá, iba haciendo mis entrevistas y cuando llegué, pues ya empecé en esa agencia de estudiante y ya llegué con este trabajo. Increíble. O sea que empecé part-time, empecé a medio tiempo. Claro. Pero pues sí, llegué con eso. Luego, obviamente, me tuve que buscar también la vida de otros trabajillos porque pues si no se podía sobrevivir en esta ciudad, pero bueno, pues ahí empecé. Sí, y de hecho de esa manera yo te conocí. Exacto. Exacto, trabajaste para esa compañía por un buen tiempo y ayudaste a muchas personas a migrar de alguna manera. Sí, la verdad es que sí, o sea, todo mi grupo de amistades aquí lo tengo gracias a aquella época donde yo empecé a trabajar en esa agencia y yo ayudaba a otras personas a llegar aquí a Canadá, pero al final pues se convirtieron
en mi familia. O sea, se convirtieron en mis hermanas, en amigas, muy buenas amigas. O sea, tengo un grupo gracias a eso. ¿Y qué fue ese momento en tu vida personal? Porque para volverte coach tuvo que haber un momento, un escenario en tu vida en que hiciste ese switch de quiero dedicarme a esto. Es interesante porque pues yo jamás me lo había planteado y llegó un momento en el que yo me sentía muy perdida. En mi vida había como ya conseguido mi residencia permanente, tenía un mejor trabajo y tenía una pareja. Entonces como que tenía estabilidad económica también. El trabajo no me terminaba de cuadrar. Dije, ay, no es muy challenging. Quizá me siento vacía por eso. Voy a buscar otro trabajo que me pague más, que sea como más retador. Me cambié de trabajo. Todos pensamos que muchas veces el trabajo es todo y me seguía sintiendo súper vacía. Entonces empecé a hacer cosas que me gustaban, que es lo principal. Yo siempre lo digo. O sea, cuando te sientes perdido tienes que empezar a conectar contigo y empezar a hacer las cosas que te llenan y te gustan. Pues me acuerdo que en una vez escuchando un podcast, pues yo tenía una libreta, yo me gusta mucho escribir y escribía como palabras que resonaban conmigo y escribí coaching. Y ahí se quedó. Y pasaron los meses y llegó un momento de mi vida en que decidí dejar mi pareja y dejar mi trabajo. Y un día escuchando otro podcast, estuve escuchando uno de una coach de aquí de Vancouver que decía, ¿cómo me convertí en coach? Y yo dije, espera, yo he escuchado sobre esto ya alguna vez. Sí. Y volví a esa libreta y vi la palabra coaching y dije, yo estoy escuchando esto, escribí esto hace meses aquí, digo, ¿por qué no me pongo yo a estudiar esto por mí? Okay. O sea, para mí, porque yo estaba muy perdida, estaba como muy hundida en ese momento en mi vida y dije, pues, no sé, me gusta el crecimiento personal, vamos a investigar esto. Y ahí me puse a estudiar mi certificado de Health and Life Coach y luego dije, ¿y por qué si esto me está ayudando a mí, por qué no lo puedo yo implementar para ayudar a otras personas? O sea, empezó como autoayuda. Empezó como algo que dije, esto para mí porque me llama a mí la atención, como, no sé, quien se pone a estudiar cualquier otra cosa de hobby, pues así empezó para mí. Pero luego dije, no, o sea, yo creo que yo lo puedo usar para algo en beneficio de los demás también, porque estoy segura que hay mucha gente que también se siente igual de perdida en su vida en algún punto, porque como que seguimos todo lo que nos han dicho, todas las normas de la sociedad. Yo, pues eso, quería emigré, quería un mejor trabajo, lo conseguí, quería mi residencia permanente, pues eso, la conseguí, mi pareja, todo. Pero en realidad me estaba yo escuchando a mí misma, era eso lo que yo quería en este momento de mi vida. Pero luego te llegan las preguntas y dices, ¿qué quieres? Y hay veces que no sabes lo que quieres. Sí. Y eso puede pasar en cualquier punto de tu vida. Sí, y joven, muchas veces. O sea, porque es que lo que yo siempre digo es que somos cambiantes. Entonces, en cada etapa de tu vida puedes ser una versión de ti diferente. Yo no pretendo ser la que era hace 5 años, no pretendo ser la que seré en 5 años más. En cada etapa yo he tenido como 3 momentos de inflexión en mi vida en los que me he sentido así como un poco perdida. En cada uno de ellos he aprendido algo y me ha hecho caminar hacia una dirección en la que yo me siento más cómoda en esa etapa de mi vida también. Antes de escribir coach en tu libro, en tu libreta, ¿qué dices? ¿Tú sabías que era un coach o a qué se dedicaba un coach? No lo tenía muy claro, así como la definición como tal, porque yo había trabajado en terapia antes con una psicóloga, pero pues nunca había trabajado con un coach. Y la diferencia principal es que pues un coach siempre te ayuda como a mirar hacia adelante, ¿no? Tú tienes un objetivo, una visión, caminamos hacia adelante siempre, o sea, hacemos unos planes en base a lo que tú quieres, quién tú eres en ese momento, y vamos obviamente indagando, porque hay muchas capas de las que hay que rascar, por así decirlo, pero siempre con el objetivo de avanzar. Cuando vas a terapia es como para indagar de por qué tienes estas heridas. Entonces, un coach siempre es como, ok, ¿hacia dónde quieres ir? Vamos a llevarte hasta ahí. O sea, su orientación es diferente. Sí. ¿Consideras de que es recomendable o es bueno para un ser humano tener sesiones de coaching y de terapia al mismo tiempo? Sí, son totalmente, o sea, combinables. Yo creo que es lo que más necesite cada quien en ciertos momentos de su vida. Yo he tenido gente que me ha venido a mí y les he dicho, yo creo que tú primero tienes que ir a terapia primero y cuando tú ya te hayas trabajado un poquito, entonces vamos a trabajar en tus objetivos de tirar hacia adelante, de
de seguir en una dirección hacia adelante, ¿sabes? Porque si no te has trabajado en ciertos aspectos, quizá es muy difícil decir, ay, quiero conseguir esto en mi vida, pero ¿por qué no lo estás consiguiendo? ¿Qué traumas hay detrás? Y con los traumas trabajan muy bien los terapeutas. Entonces, una vez tú ya te has trabajado y tienes esa fuerza, porque para conseguir objetivos en la vida o para construir la vida que quieres, necesitas tener energía. Entonces, cuando uno se siente más o menos ya con ideas, que tiene ganas, que tiene ilusión, que está listo para avanzar, entonces un coach es perfecto porque puedes tener muchas ideas, pero no sabes muy bien cómo dirigirlas, por dónde empezar, te da miedo y entonces acabas procrastinando y no haces nada. Sí. Pero esa energía ya la tienes que tener. Entonces es ahí cuando con un coach puedes trabajar perfecto. Siento que el coaching está muy ligado a la inspiración. Porque siento que tú lo entenderás, que tú inspiras a tus pacientes a ser una mejor versión, a sobrellevar esos miedos, esas creencias limitantes. A mí me gusta ser muy realista porque me gusta inspirar, obviamente, siempre a ser mejor y a no quedarnos en la posición de víctima, de que la vida nos pasa a nosotros en vez de nosotros a la vida. Yo también tengo malos días y yo también necesito que me coachen, yo también tengo mis miedos y entonces pues también necesito a alguien, aunque me sepa yo la teoría, también necesito a alguien que como esa accountability. O sea, te dejas guiar por un coach y sí, tienes un coach. Sí, mira, justo ahora voy a empezar a trabajar con una coach también para mí y me parece súper importante porque no te puedes quedar tampoco estancada tú. Pues igual que un psicólogo necesita otro psicólogo, aunque él sea psicólogo o ella sea psicóloga, pues los coaches también necesitamos otro coach, ¿no? Para que nos mantenga también como a raya y de decir, ok, ¿quieres esto? No empieces a procrastinar, no empieces a autosabotearte y además para seguir aprendiendo e indagando en mí misma, ¿no? Porque todo lo que yo aprenda, pues luego es algo con lo que puedo guiar a los demás o herramientas que puedo usar con mis propios clientes también. ¿Parte de tus clientes son latinos inmigrantes o tienes de todo? Pues la verdad, ahora mismo trabajo con gente de habla hispana. Me gustaría también meterme, porque vivo en Canadá, en el mercado de aquí canadiense, pero bueno, pues por ahora los clientes que tengo y he tenido han sido de habla hispana. ¿Cómo llegaste a estudiar esto? ¿Necesitas un título en sí, ir a una escuela, tomar algún programa educativo? Sí, no está regulado como por un ente. Por ejemplo, aquí en Canadá los psicólogos tienen que pasar un licensing también, exam, etcétera, y tienen como una license. Los coaches no, pero también te tienes que certificar. O sea, hay diferentes escuelas que hacen este tipo de cursos que están avaladas por como el organismo que regula lo del coaching, y entonces pues tú estudias en una, en otra, no importa, online, presencial, eso ya como mejor se adapte a ti, y pues cuando pasas ciertos exámenes y así, te dan tu diploma. Y yo lo hice con una escuela online en Estados Unidos. Okay. Porque pues eso, como que también quería hacerlo en inglés, fue challenging, porque pues claro, había gente de todas partes, pero todo el mundo era principalmente de habla inglesa, y cuando hacíamos nuestras prácticas era también como challenging de que no era mi primera lengua, pero dije, no, yo quiero aprender porque pues así también me quiero desarrollar yo profesionalmente. En base a toda tu experiencia con tus clientes, ¿qué factores en común ves en ellos por lo que necesitan ser coachados, por lo que necesitan recibir coaching? Bueno, la gente también se piensa que tiene un problema. O sea, que es en una área de su vida, algo que va mal, por ejemplo, lo profesional. Pero luego, o sea, todo está ligado. Todas las áreas de tu vida, todos los pilares de tu vida están ligados. El trabajo se liga también con la pareja, lo que te pasa en casa, las finanzas, todo. Entonces, como que siempre empezamos por un área que es pues la que ellos quieren trabajar, pero luego de ahí vamos desmigando y trabajando todas, y es súper bonito porque al final ves la evolución de cómo alguien empezando a trabajar en un solo área de su vida, ya dices, wow, ¿te has visto todo el cambio que has tenido en todo el resto de áreas de tu vida? Entonces, encuentro gente que como que tiene muchas ideas, pero no sabe cómo llevarlas a la práctica. O tiene tantas ideas, son personas tan creativas que se abruman y no hacen nada, ¿sabes? Entonces, como, ok, vamos a desligar todo esto. Vamos a ver por qué en realidad no estás trabajando en ello. ¿Qué es lo que te está dando miedo aquí, no? Y luego, pues ya eso, vienen un montón de áreas más de tu vida de por qué estás actuando así. Gente que se siente como desanimada y perdida en ese momento de su vida. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, todo lo que se supone que nos habían dicho que teníamos que hacer, pero no estoy feliz.
Y entonces, ¿ahora qué hago? Y la gente no sabe qué hacer porque pues nunca te ha pasado. Es como, ok, ya tengo mi carrera, ya me independicé, me compré mi coche, tengo mi pareja, igual he tenido hijos, no he tenido hijos. Todo eso, o sea, mi familia me hace feliz y todo, pero me siento vacía. Uno se siente culpable porque dices, pero ¿por qué? Si he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero es que no es, o sea, no es que tu vida esté mal, es que igual ahora tú has crecido y ahora quieres otras cosas, tienes otros hobbies que quieres desarrollar, tienes otras inquietudes, pero claro, pues da miedo porque parece como que tengas que tirar todo por la borda. Tampoco tienes que tirar todo por la borda para seguir avanzando, o sea, tú puedes tener tu familia y puedes desarrollarte profesionalmente de otra manera. Cada quien es como encontrar su manera, porque no hay una receta para todo el mundo. Claro, no es una fórmula general que apliques para todos. Exacto. Y muchas veces la gente dice, es que yo ya tengo familia, pero es que yo también me da mucha envidia porque yo también quiero viajar y sentirme libre. Y luego cuando en realidad preguntas, dices, ok, ¿te gustaría dejar a tu familia para irte un año entero a viajar? Y entonces la gente se para a pensar y dice, no, porque es que yo adoro a mis hijos. Entonces, ¿de qué otra manera podemos experimentar esa libertad que estás buscando? Te da envidia que ves en Instagram que la que viaja, la que es nómada, la que no sé qué, pero tú no quieres dejar de ver a tus hijos, ¿verdad? No. Ok, entonces, ¿cómo podemos experimentar esa libertad de otra manera? ¿De qué maneras? ¿Qué significa libertad para ti? Y entonces empiezas a desgranar ahí. Y entonces le haces ver a la persona que se puede experimentar esa libertad que busca de 1000 maneras más. ¿Y tú aplicas diferente tipo de técnicas para cada cliente dependiendo de sus objetivos? ¿O cómo es que funciona esto? Explícanos un poquito más. Dependiendo del problema que traigas o hacia dónde te quieras dirigir, ¿no? Vamos a trabajar con unas herramientas u otras, pero a mí me gusta mucho trabajar con herramientas somáticas, es decir, a través del cuerpo, programación neurolingüística también. Luego me gusta mucho el mindfulness, el journaling, todo el tema de escritura reflexiva también es muy importante. Y como que al final vas sacando herramientas que se adaptan a cada sesión. En cada sesión a mí me gusta siempre iniciar celebrando algo, celebrando qué ha ido bien esta semana para el cliente, porque tendemos siempre a llegar y empezar a hablar de todo lo negativo, malo. Sí. Ajá. Y es como, bueno, pero ¿qué sí ha funcionado? ¿Qué ha ido bien? ¿Sabes? Entonces como ese ya es un primer cambio de chip de decir, bueno, es que también me han salido cosas esta semana, también puedo celebrar cosas por más mínimas que sean, ¿no? Y luego siempre en mis sesiones hay como coaching en obstáculos que hemos encontrado, de a ver por qué ha pasado, por qué no se ha cumplido lo que hemos dicho que íbamos a hacer o lo que sea. Y luego siempre traigo algo de nueva información para el cliente y siempre hacemos como un ejercicio ahí juntos en la sesión y luego pues ya les mando como sus action steps, como sus acciones a tomar en la semana. Para mí es muy importante que me digan antes de que nos vayamos cuándo las van a hacer, cómo las van a hacer, porque tendemos también a decir, sí, yo haré X cosa, pero ¿cuándo, cómo, dónde, a qué hora? Claro. Porque si no lo estableces, normalmente lo vas a dejar para el final y luego al final no lo vas a poder hacer porque algo va a surgir en la vida. Y me gusta finalizar con la parte de qué te llevas, cómo vas a afrontar el resto de tu semana. Recuerdo cuando me invitaste a ese evento que organizaste con una compañera tuya sobre creencias limitantes en finanzas. Ajá, sí. Me encantó. Sí. Yo creo que es muy importante cuando tú migras, es muy importante en general tener una red de apoyo. Considero que Vancouver a veces es un poco difícil hacer amistades. ¿Cómo es que tú has logrado hacer conexiones y estar en esta industria donde realmente lo que tú haces es conectar, no solo superficialmente, sino llegar a conocer a amigos y a clientes? Yo mi grupo de amistades lo conocí ya cuando llegué a Vancouver por el trabajo que yo tenía, ¿no? Porque yo ayudaba a estudiantes a llegar aquí, entonces pues yo organizaba eventos para los estudiantes, yo iba a cualquier cosa que las escuelas también hacían, entonces ahí conocí a mucha gente y esa gente se acabó convirtiendo en mis amigas y mis amigos, ¿no? Ahora me he metido en todo el tema del wellness, del crecimiento personal, del bienestar, del desarrollo, pues digo, ok, también quiero conocer a gente que esté alineada en esa manera de ver la vida que veo que tengo yo ahora también. Entonces, pues estoy saliendo de mi zona de confort también para conocer a ese tipo de gente. Ayer, por ejemplo, fui a un evento social de sauna y cold plunge, pero no sauna en silencio, sino sauna para conectar. Es guiado, ahí va la gente sin conocerse y pues vas a conocer a gente. También me he unido a Run Clubs en Vancouver. Busca una actividad que te guste hacer y hazlo. Si te gusta
gusta rock climbing, pues únete al gimnasio que haga rock climbing. Y entonces ahí vas a conocer gente que haga o que le guste hacer lo mismo que a ti. ¿Te gusta correr? Únete a un run club. ¿Te gusta, no sé, la espiritualidad? Ves a talleres que hagan, porque vas a conocer gente que esté alineada contigo. Entonces yo diría como, sí es difícil, pero también hay que poner de nuestra parte. Esas clases grupales son muy importantes. También los workshops que tú realizas. Sí, y ahora he empezado un journaling club. Es por ahora cada 2 semanas, porque yo encuentro que los workshops son súper útiles si quieres tratar un tema, ¿no? Entonces tú vas a un workshop, 2-4 horas, lo que dure, conoces también a gente, pero yo me quedaba siempre con la sensación de que, ay, pero ya se acaba y ya no hay otro. Entonces, ¿cómo sigo conectando con esa persona que me ha caído bien, por ejemplo? En estos eventos que yo hago cada 2 semanas, pues son repetidos. A la gente a la que le gusta escribir y hacer journaling, pues va. Y va de seguido, y entonces acabas conociendo a la gente que tienes a tu alrededor que también sigue viniendo. Entonces como, ok, otra manera de seguir en contacto para no hacer un workshop y ya que se pierda. Me gusta mucho, lo inicié por mí, porque me gusta mucho escribir, pero pues igual dije, bueno, pues quien se quiera unir, ¿por qué no puedo yo enseñarle técnicas de reflexión, de escritura o simplemente pues conectar a gente? ¿De qué se trata este club de journaling? Quedamos y es normalmente 1 hora y media, y pues cada quien se trae su journal, o mucha gente viene con el journal, porque yo también creé un journal mío con otra amiga. Sí lo vi que estaba en venta. Ah, sí, de hecho es un journal en español en el que hemos juntado como todas nuestras herramientas que nos sirven, y lo diseñamos a nuestro gusto porque siempre decíamos, no tenemos un journal que tenga todo lo que nosotras usamos. Entonces creamos el nuestro. Pues mucha gente que viene también tiene ese journal ya, entonces, pero si no lo tienes está totalmente ok. También hago la sesión como para todo el mundo. Entonces siempre pues es como una sesión de journaling guiado. Yo doy como prompts a la gente, como ideas, primero para aterrizar en el lugar en el que estamos, y luego ya pues vamos desarrollando. Si cada quien necesita escribir sobre su propio, lo que tengan ellos en la cabeza, totalmente libres de hacerlo también, pero si no, pueden guiarse por lo que yo les voy diciendo. Y ahí luego compartimos, quien quiera compartir, obviamente, y se generan esas conexiones muy, muy chulas, la verdad. Cuéntanos esa historia de haber creado tu agenda, tu journal. Desde cómo empezó hasta el diseño, hasta encontrar las personas que te ayuden con la logística, todo. Fue todo un proceso. Yo conocí a Desi en uno de los eventos que ella hizo con otra agencia de estudiantes también, y me uní. Acabamos conectando porque dije, ay, la luz que ella irradia, cómo acabó la actividad, etcétera. Dije, ay, a mí me gusta también. Y entonces acabamos hablando, nos acabamos conociendo. Al final ella me dijo como, ¿quieres que hagamos algo juntas? Y yo estaba en un momento en el que no estaba muy bien y como que no tenía energía para dar a los demás, y le dije, ¿sabes qué? Necesito yo primero volver a sentirme bien conmigo misma y recuperar mi propia energía, y luego ya pues vamos viendo, ¿no? Entonces primero hicimos como un taller juntas, un workshop juntas, nos fue súper bien. La verdad es que ella y yo trabajamos súper bien juntas. Somos también muy distintas, pero como que nos complementamos. Y ella me dijo, como, ¿quieres formar parte también de este proyecto que ella tenía que se llama Balance y hacer un journal juntas? Y le dije, sí, o sea, porque yo de hecho la había contactado al principio cuando nos conocimos para que me enseñase a hacer mi propio journal, porque ella ya lo había hecho. Pero bueno, pues no, así nos salió, y me dijo, ¿por qué no hacemos uno las dos? Y dije, ¿sabes qué? Que me encanta la idea. Y entonces, bueno, pues ahí nos pusimos las dos, estuvimos meses trabajando en qué secciones queremos que el journal tenga, cómo lo vamos a diseñar. Ella se le da muy bien también el diseño gráfico, entonces como ella tenía esas skills, y luego pues buscamos proveedores, a ver qué era lo que mejor nos salía, cómo lo íbamos a hacer el shipping aquí, cómo lo íbamos a traer, si no lo hacíamos en Canadá, etcétera, etcétera, cómo lo íbamos a llevar a México, por ejemplo, porque también los vendemos allí. Entonces, bueno, pues todo un proceso, pero se consiguió. Los mandamos a hacer en China, luego los trajimos aquí, porque así era como que los proveedores más económicos, después de hablar con muchos, la verdad. Luego hicimos el shipping aquí, nos los trajeron por barco y ya los tenemos aquí en Canadá, y luego también los llevamos a México. La comunidad donde puede encontrar pues tenemos nuestra tienda en Shopify, entonces allí los pueden encontrar. Si te encuentras en Canadá o en México, los puedes comprar a través de nuestra página online. Es como dar a luz a tu bebé, porque decías, todo lo tenías en tu mente, a mí me gustaría un cuaderno que tenga esto, lo otro, y
al final has puesto todas tus ideas y es real. ¿Cuáles eran tus más? Esto tiene que tener esto. Mis más fueron 2. Tiene 4 secciones el journal y yo quería 2 de ellos y Daisy, ella quería otros 2. Los míos eran como el check-in with yourself, que tuviera una sección para donde todo el mundo pudiera hacer como un check-in con ellos mismos, porque siempre nos levantamos y vamos súper rápido por la vida y no nos paramos a preguntarnos cómo estamos nosotros, qué necesitamos, qué queremos, nada, o sea, es siempre todo para los demás y eso es muy importante, o sea, que nos demos ese espacio a nosotros. Pero tiene que ser un espacio también rápido, ¿no? Porque si no la gente no lo hace. Y luego, para mí era muy importante que tuviera otra sección de como escritura libre. Free journaling, le llamamos. Pues yo siempre, me gusta mucho escribir, pero siempre se me quedan los espacios súper limitados cuando me dan 5 líneas para escribir. Sí. Entonces hicimos una sección del journal que tiene una hoja entera para que tú puedas escribir libremente, pero también con prompts y con frases que si no sabes qué escribir, pues te damos la idea de empieza escribiendo la primera palabra que te venga a la cabeza hoy. Y empiezas y luego una cosa te lleva a la otra, porque siempre pasa así. Y también tenemos la sección de gratitud del journal y de rituales, que esas eran las de Desi, que le encantan obviamente. Daisy, ¿tu compañera a qué se dedica? Ella también llegó aquí y se metió en el mundo de las agencias de estudiantes también. Pues yo ya había salido del mundo de las agencias, pero ella hizo un evento con la agencia que ella trabaja y pues fui, porque pues a veces también me gusta ir a eventos, ya te digo que me gusta unirme a todo lo que puedo. Y ayer la conocí y entonces ella también se ha certificado como facilitadora de ceremonias holísticas. Entonces como que nos combinamos muy bien las dos. Mencionaste al inicio del video que tú habías ido a Australia. ¿Qué grandes diferencias ves en el sistema educativo entre Australia y Canadá? El sistema educativo como tal, para los estudiantes internacionales yo creo que es muy parecido. Yo creo que como venimos nosotros cuando nos vamos a estudiar es igual también para conseguir una visa, un paso a como que te abran la puerta en ese país. Pero sí que descubrí que en Australia a través del estudio es muy difícil quedarte allí. Entonces luego descubrí aquí en Canadá que esa puede ser una vía para conseguir quedarte en el país y de hecho a mí también me tocó al final inscribirme en una escuela aquí y también pasé por un study permit y yo creo que tuve todas las visas también que uno puede tener en este país hasta que al final ya, bueno, pues te llega, ¿no? Sí, la residencia, pero sí. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido en estos últimos 7 años que ya llevas en Canadá? Yo creo que lo más difícil que se me ha hecho es el tener que hacer todo tú sola, porque es un proceso muy largo o puede llegar a ser un proceso muy largo y al final recae todo en tus hombros. Tú eres la que tiene que estudiar, tú eres la que tiene que trabajar, tú eres la que tiene que socializar para hacer amigos, para tener una familia que tú elijas aquí, que son tus amigos. Tú eres la que tienes que ir a comprar, limpiar, hacerte la comida, todo tú sola, ¿no? Entonces sí que me acuerdo que llegó un momento, también pasó sobre la pandemia, más o menos, en el que yo perdí mi trabajo, empezó la pandemia, mi familia me decía, vente a España, tal, vente. Y yo decía, uy, no, porque yo sabía que mi objetivo era quedarme aquí. Entonces dije, no, porque si me voy ya no sé cuándo voy a poder volver. Pero claro, pues fue un estrés. Yo perdí mi trabajo, no sabía cuándo iba a encontrar otro, tampoco tenía tanto dinero ahorrado porque entre pagar unas visas, otras visas y todo, al final se te va el dinero. Claro. Entonces como que me acuerdo que me cerré mucho y dije, siempre ponía como esa metáfora, ¿no? De no dejes de remar, pero al final me convertí como en una roca. No pasaban sentimientos por mí. Yo no me dejaba estar triste. Entonces al no dejarme estar triste porque decía, no puedo, tengo demasiadas cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que estudiar, no puedo estar triste, dejé de sentir felicidad también. Porque los dos están conectados, es como un interruptor y no porque el que apaga es el de la tristeza, el de la felicidad sigue encendido. No, si apagas el de la tristeza, el de la felicidad se apaga también. Entonces ahí fue cuando me empecé a sentir muy vacía a pesar de que salí de ese hoyo, encontré un trabajo, encontré mi pareja, todo, pero me empecé a sentir muy vacía porque no era capaz de sentir nada. Me había centrado tanto en remar que ya no sentía nada. Entonces eso hay que tener un cuidado ahí con, ok, sí, vamos a trabajar hacia tus objetivos, pero no te pierdas a ti, porque si no todo se puede ir al traste. ¿En el 2020 estabas con visa de estudio o de trabajo? En el 2020 tenía una Young Professional, era una visa de trabajo, atacheada, como atada, linkeada a un empleador. Perdiste tu trabajo por pandemia. Pero perdí mi trabajo. Y conseguiste otro trabajo después. Y conseguí otro trabajo, porque si te despiden, como esa visa te permitía que, aunque estuviera ligada a un empleador, te la pudieran ligar a otro. Pero perdí meses ahí sin usarla, porque no tenía trabajo. Entonces se me acabó y me tuve que pasar de ahí a una
la visa de estudios. ¿Qué estudiaste aquí en Canadá? Pues estudié un certificado de business también. Lo estudié en Capilano University. Me tocó online porque era pues la pandemia. ¿Toda la carrera? Bueno, era un año. Yo solo me inscribí para un año porque pues ya también tengo mi carrera de lo mismo en España y como que pues necesitaba algo para quedarme. Y dije, ok, pues voy a refrescar conocimientos también, ¿no? Claro. Y ya de ahí, cuando estaba por finalizar el programa, me llegó la invitación a la residencia permanente. Ni usé mi work permit de después. ¿Bajo qué pathway aplicaste a la residencia? Express Entry. Qué increíble. Bueno, a mí me tocó en el 2021, creo. Okay. No, o 2022, ya no sé. Creo que en el 2022. ¿Conseguiste la residencia permanente en 3 años? Nada 3 más. años y medio. Récord. Bueno, o sea, gente excluyendo que... a las personas que ya vienen con residencia, lógicamente, que aplican desde afuera, pero está bastante chévere. Yo llevo ya 7, me voy para 7 años, el próximo año, y yo recién he aplicado a la residencia en abril. Yes. Se logró. Ay, es que qué paz, ¿eh? Yo me acuerdo que esa era mi palabra. Sí. Qué paz Sí. se siente. No, sí, es que ya no estás con esa incertidumbre de se me va a expirar el work permit, se me va a expirar el ¿Y study qué hago? permit. ¿Qué hago en 6 meses? ¿Cómo va a ser mi vida? Sí. ¿Qué tanta paz mental sentiste comparando cuando tú estabas en un estatus de work permit o study permit y estando ya como residente? Pues yo sentí mucha paz. Porque dije, ya tengo yo el poder de elección, de decidir qué quiero hacer con mi vida. Si me quiero quedar aquí o no, o si me quiero quedar 2 años o 3 años, o me quiero ir. Pero yo quería tener la opción. Yo me dije a mí misma, a mí nadie me va a quitar la posibilidad de tener opciones en esta vida. Entonces dije, pues lo quiero lograr. Y luego, obviamente, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no me planteo irme de aquí porque, pues, la verdad se ha convertido en mi casa, amo este país, amo donde vivo, pero pues nunca sabes qué te va a pasar en la vida, ¿no? O qué te depara. Yo también soy una persona súper cambiante, entonces, pues yo quería la opción y me dio mucha paz tener la opción de quedarme y de irme si yo quiero, cuando yo quiera. Y ahorita tú eres ciudadana. Sí. Teniendo vigencia ambos pasaportes, español. O sea, sí se aceptan doble ciudadanía. Sí, España acepta tener 2 nacionalidades. Increíble. Perú también. Sí. No estoy segura, chicos, más bien dejen en los comentarios qué país no acepta doble ciudadanía. Creo que Japón, por ejemplo, no acepta. Sí. La India tampoco. Sí, como que si quieres otra nacionalidad, pierdes la tuya originaria. Sí. Los ponen a elegir. decisión. Pero mucha gente pues se queda con la residencia permanente y ya está, la vas renovando cada 5 años y listo. Cuando recién llegaste a Canadá, ¿qué grandes diferencias culturales viste entre España y Canadá? Una de las primeras diferencias que noté fue como el workaholic que hay aquí. O sea, como que todo el mundo trabaja y quiere más y el coche más grande y la casa más grande y el jardín más grande. Entonces, como que eso sí me chocó al principio porque dije, wow, no sé, o sea, en España obviamente trabajamos, pero también nos gusta disfrutar de la vida. Creo que en los países de Latinoamérica igual, ¿no? Entonces como que me di cuenta de que aquí era muy enfocado todo a trabajar, a conseguir más dinero. Luego te das cuenta de que pues es que es un lugar muy caro. La gente como que struggles y pues necesita trabajar más. Pero como que me acuerdo que me dije a mí misma, Irene, cuidado, porque pues quiero tener un balance siempre en mi vida. No quiero convertirme en una de estas personas que solo vive por y para trabajar. Es muy importante encontrar un balance entre la vida personal y el trabajo. Sí, porque si no, pues te quemas. Te quemas y acabas asqueado con tu vida, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo. Entonces es muy importante, ok, sí, trabajar, pero vamos a trabajar de una manera smart. ¿Qué consejo le darías a todos los migrantes que están pasando por un bloqueo emocional, como en algún punto tú te sentiste en tu vida bloqueada, no sé qué hacer, no sé cuál es mi propósito? Pues mira, justo como hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Yo no intento que la gente no se meta en esos como hoyos oscuros. Como decíamos, los altibajos van a llegar. Lo que yo trato es de enseñar a las personas que quieren salir de ahí herramientas para que cuando la vida nos golpee podamos salir de ahí más rápido y con más facilidad, ¿no? Muchas veces tendemos como a fustigarnos mucho y a castigarnos mucho nosotros mismos, a juzgarnos, es que porque no hice, lo podría haber hecho de otra manera, o es que no sé, o es lo que sea. Para mí eso es algo que yo aprendí a través de mi propio proceso personal también, de que uno se castiga y eso no ayuda. Hay que tener mucha paciencia con uno mismo, ser muy amable con uno mismo y obviamente hay
1000 herramientas que pues al final yo enseño a mis clientes para que lo transiten de una manera más pacífica con ellos mismos, porque al final de todo se sale. Pero quieres salir de ahí castigándote a ti mismo y siendo súper duro, tu niño o tu niña interior se va a bloquear, no va a avanzar, o quieres salir de ahí de una manera más suave. La última vez que a mí me pasó y que yo me metí en uno de estos como agujeros negros que yo le digo, pues yo ya sabía que iba a pasar. Entonces me centré mucho en decir, ok, Irene, haz las cosas que te gustan hacer, porque aunque ahora te sientas así y nada te haga sentido, en algún momento van a volver a hacer clic. Sigue escribiendo, sigue leyendo, sigue saliendo a paseos al sol, sigue haciendo ejercicio, aunque no quieras, aunque no le encuentres sentido, sigue haciendo lo que te gusta. Confía en que eso sí funciona. Y efectivamente, en cierto momento todo volvió a hacer clic. Pero la primera vez que yo me metí en uno de estos puntos de inflexión, yo no me traté así para nada. Me decía a mí misma como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime y te lo consigo. Pero así no funciona, porque muchas veces no sabemos qué queremos. Unirse a ese tipo de clubs que tú disfrutas hacer y que recomiendas a la gente que se una a grupos y actividades que disfrutan hacer. Aparte de eso, ¿qué herramientas utilizas tú en tu vida personal para hacer más ligero o ligera ese quizá dolor o ese bloqueo que a veces uno siente en la vida diaria? Pues yo intento siempre dedicarme un espacio para mí, exclusivamente para mí, en silencio, conmigo misma, antes de estar para todos los demás. Obviamente, pues quizá haya algún día que no te sale, ¿no? O sales corriendo por la puerta, porque la vida pasa, ¿no? Y hay que ser flexibles también. Pero siempre intento priorizar ese momento para mí. Si me tengo que levantar un ratito antes, pues me levanto un ratito antes, me hago mi café y escribo o leo o uso mi journal y saco como lo que tengo que sacar, o igual a veces no me apetece y escucho un rato un podcast, pero de ahí me vienen ideas y luego acabo escribiendo. Entonces como que digo, ok, mi media hora, 45 minutos para mí todos los días, para mí es sagrado. Porque entonces hago un chequeo conmigo misma, me dedico ese tiempo y digo, bueno, al menos yo ya tuve esto. Ya tuve este tiempo para mí. Y entonces ya puedo estar para todos los demás, ya puedo trabajar, ya puedo dar mis sesiones, ya puedo salir con amigos, ya puedo estar para todo el mundo. ¿Qué mensaje final le darías a todas las personas que te siguen y a todas las personas que quieren dejarse asesorar por un coaching? Que el cambio es bueno, que no tengan miedo a reinventarse o cambiar, tengan la edad que tengan. Porque la vida son etapas y no podemos pretender ser la misma persona que éramos en la etapa anterior. Está bien reinventarse, está bien cambiar, y si no sabes cómo, hay personas que te pueden guiar y te pueden apoyar en esto. Eso de reinventarse es algo muy importante. ¿Cómo así decidiste reinventarte en todo tu trayecto profesional, iniciando en España y terminando aquí en Canadá? Pues porque yo soy una persona que siempre tengo que levantarme con ganas, a vivir mi vida con ganas. Entonces, cuando llega un punto en mi vida en que me levanto de la cama y ya no tengo, o sea, no siento ilusión por levantarme de la cama, y digo que hoy, ¿por qué me levanto? Entonces digo, hay algo mal, algo está mal aquí. Porque pues te puedes levantar más cansada un día, menos cansada o lo que sea, pero a mí no me cuesta levantarme a vivir mi vida. Okay. Cuando me empieza a costar levantarme a vivir mi vida, hay un problema. Entonces es ahí cuando a mí me han llegado estos momentos de decir, pues hay que cambiar algo, y cuando descubrí el coaching. Ahora estoy en esa etapa de mi vida en la que hago lo que me apasiona. Entonces cuando haces lo que te apasiona y tienes un propósito mayor, no te cuesta levantarte un día a las 7 o un domingo o lo que sea, porque te gusta tu vida. Que no te quieras escapar de esa vida que estás viviendo es muy importante. Y si te quieres escapar, algo hay que hacer ahí, y es ahí donde puedes buscar ayuda y donde puedes empezar a trabajar con un coach y ver cuáles son los posibles caminos y descubrirlos, porque muchas veces no lo sabes ni siquiera. Y ahí la gente se queda atascada y dice, pero es que yo no sé. Bueno, pero vamos a descubrirlo y luego ya vamos a empezar a caminar en esa dirección. La mentalidad va muy anexada a lo que es el coaching, porque creo que si tú das herramientas, pero el cliente no las sigue, claro, pues no va a haber cambio. Claro. O sea, por sí tienen que trabajar lo interior. Tienes que estar dispuesto a trabajarte y a estar incómodo, porque los cambios vienen con incomodidad siempre. Yo cuando dejé mi anterior trabajo, estuve 4 años trabajando en toda la industria de la educación internacional, decidí dejarlo. Fue incómodo,
porque yo no sabía, tenía un interrogante bien grande esperándome ahí a la puerta. Yo buscaba mucho la evidencia. Yo dije, ya he sido capaz de llegar aquí, ya busqué mi trabajo, ya lo conseguí la primera vez, ¿por qué no voy a ser capaz ahora? ¿Sabes? Entonces es un cambio de mentalidad que obviamente pues tienes que ir trabajándote y tienes que ir pues añadiendo cositas en tu vida para que al final te hagan ganar esa seguridad en ti mismo, ¿no? Y decir, yo ya lo conseguí, busco una evidencia, ya tengo algo similar que yo ya hice así. Pues ahora igual, pero con más skills, con más habilidades. ¿Por qué crees que nosotros o nosotras en algún punto de nuestras vidas tuvimos mucho miedo de hacer ese cambio? Yo creo que muchas veces es lo que los demás esperan de nosotros. Tenemos eso como muy grabado a fuego en nuestra piel de, ay, pero ¿qué se espera de mí? Se espera que a mis 30 años yo ya tenga una carrera de 8 años por lo menos, que ya tenga una casa, que ya vaya a tener una familia. Cuando no estás ahí, dices, uy, pero ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a reinventarme yo ahora? Si este no es el momento. Pero ¿quién dice que no es el momento? Si tú así lo estás sintiendo, si no estás cómodo donde estás, ¿por qué no va a ser el momento? Yo creo que uno de los factores de mayor peso es lo que esperan los demás de nosotros y lo que espera la sociedad de ti. Y eso nos impide hacer cosas. Nos dice, no es mi momento. Bueno, entonces vas a vivir una vida que no quieres. Que solo tenemos una. Si vas a vivir una que no quieres vivir, ay, yo no te lo aconsejo, ¿eh? Entonces, lo que tengas que hacer, empiézalo hoy. Toma la decisión hoy. Porque si no la tomaste ayer, pues el mejor momento, si no fue ayer, es hoy. Mi padre me dijo esto una vez y me dice, pero tú ¿cuándo te vas a sentar ya y a aclarar, ¿no? Como con lo que quieres hacer, ya como escoge una carrera, ¿no? En España se lleva mucho eso de escoge una carrera y ya quédate ahí toda la vida. Y le digo, mira papá, yo hoy amo lo que hago hoy y espero que me dure muchos años, pero si de aquí a 10 años a mí me apasiona otra cosa, en 10 años yo te prometo que voy a empezar de cero y voy a hacer otra cosa. Porque es que es lo que me va a hacer feliz en cada momento y yo no puedo estar amargada haciendo algo que no me gusta, dedicándole muchísimas horas al día a lo que le dedicamos al trabajo para que no me guste. Ese es mi moto en la vida, lo que me lleva. Y digo, yo no voy a estar amargada. Puedo estar amargada porque muchas veces hay que hacer sacrificios y dices, bueno, pues igual no estás al tope de cómo te gustaría estar, de ánimo, lo que sea. Puedo estar así un tiempo, unos meses, en una relación, en un trabajo, en una situación de vida, pero luego me tengo que mover de ahí. Tengo una vida, yo no voy a malgastarla aquí estando incómoda en algo que no es para mí o que ya pasó, que ya fue. Entonces a mí el cambio es algo que llevo siempre conmigo, el reinventarme. Si cuando tenga 45 años me tengo que reinventar otra vez, lo haré. Espero, Irene, que sigas inspirando a muchas personas, ayudándonos a todos los latinos migrantes en Canadá, en Vancouver específicamente, a lograr conectar con nuestra autenticidad, a superar esos miedos, esas creencias limitantes, esa ansiedad, a aprender a gestionar la ansiedad del día a día. ¿Cuáles son tus redes sociales para que todos vayan a seguirte? Pues me podéis seguir en Irene Parrilla _. Ese es mi Instagram, @Irene Parrilla _. 2 R's, 2 L's, que muchas veces la gente solo pone una R. Entonces ahí me pueden encontrar, ahí tengo mi página web también. Ahí me podéis mandar mensaje o contactar conmigo. Para hacer una cita también por ahí. Exacto, sí. Perfecto. Pueden mandar DM o en mi página web también tengo un Calendly para agendar una llamada de claridad, que le digo. Muchísimas gracias, Malú, por tenerme aquí. De verdad ha sido un placer conversar como amigas. El placer ha sido totalmente mío, Irene. Realmente he disfrutado esta conversación y siento que tu información va a impactar a muchas vidas en la comunidad latina aquí en Vancouver. Muchas gracias otra vez por darte el tiempo de venir hasta aquí y ser parte de este proyecto. Muchas gracias a ti.